Buen día, familia. La semana pasada les había hablado sobre algunas formas de ahorrar dinero en Cuba. Hoy vamos a seguir con este tema. Voy a enseñarles un lugar donde se come bueno, bonito y barato. Yo voy a ir al lugar, así que ustedes van a ver la comida. Esto es algo personal que voy a compartir con ustedes. Voy a hacerles una confesión. Mi mujer está un poco estresada y cuando una mujer se estresa, yo creo que lo mejor es llevarla a comer algo rico, algo que le guste a ella. Déjenme saber ustedes si es así o no, aquí abajo en los comentarios. Yo por mi parte también tuve un día bastante laborioso. Fui a la Cuevita por la mañana, esa feria muy popular de La Habana, donde se venden cosas a precios bastante módicos. Fui a buscar una escoba, pero como de costumbre, había la escoba, pero no había el palo de la escoba. Entonces me he pasado toda la mañana haciendo esto que están viendo aquí. Así es la vida cotidiana en Cuba, familia. Yo me voy a cambiar de ropa y nos vamos para el barrio chino. Esta es el área más popular del barrio chino, que hoy nos interesa particularmente por la relación calidad-precio de la comida. Un lugar bastante frecuentado, como pueden ver, precisamente por eso. Aunque fuera de esta calle también hay bastantes restaurantes, la mayor cantidad se concentra acá. No solo restaurantes, también hay una heladería que vamos a ver un poco más adelante. Acá hay una relación cantidad-precio genial. Por eso también muchos cubanos vienen a este tipo de lugares, porque sirven bastante. Miren, esto que están viendo acá es una heladería nueva que se abrió. Vamos a echar un vistazo a los precios. Estos son los llamados combos. Por acá empieza con 1 kilogramo de helado, un ron especial y 2 refrescos de lata por 1.200 pesos, el equivalente a $40. Bueno, y así va subiendo hasta llegar a la maravillosa oferta de 1 kilogramo de helado, un ron especial y un pomo de refresco por el módico precio de 1.500 pesos, $60. La venta de combos es una manera de venderle a la gente varias cosas que quieren y que no quieren al mismo tiempo y así sacarle más dinero. Bueno, nos estamos adentrando acá. Como pueden ver, hay bastantes lugares acá. Por aquí veo que hay sushi. Aquí estos restaurantes se supone que se especialicen en comida china. Vamos a seguir mirando más adelante para ver un poco de precios, que es lo que nos interesa a nosotros acá. Sí, definitivamente vamos a comer aquí hoy. Bueno, acá pueden ver la carta y los precios. La cerveza está a 150 pesos, esos son $6. Viendo las colas que había para los otros restaurantes, me parece que vamos a comer acá, que es el único donde no vamos a tener que esperar. Nunca lo hemos hecho aquí, así que vamos a experimentar. Y aquí termina la calle. Esta es San Nicolás, allá están viendo la calle Zanja, que también hay bastantes lugares, y acá hay otro restaurante que incluso tienen una mesa buffet, ahí donde ven ese cartel arriba. ¿Cómo sabes? Tú que eres la especialista en sabores. Le echaron un sazón que la externa le cambia el sabor de la fritura malanja y para mí Pierde sabor. pierde la esencia.
creo que sí, que la doña tiene razón. Pueden comer acá afuera, que es lo que recomiendo, o pueden comer allá adentro, lo cual no recomiendo producto de que es un espacio chiquito, los olores de la cocina, el bullicio de las mismas personas allá adentro comiendo, en fin, recomiendo que coman afuera. De plato fuerte ordenamos camarones con pescado, la doña pidió una guarnición de arroz blanco, yo pedí una de arroz moros, había cerdo, pero nos fuimos por lo más caro. Muchas gracias. Bueno, pues se ve que está, no sé si sienten el sonido, y huele bastante bien, para que sepan. Bueno, acá salen los platos para 2 personas con doble guarnición, un poco de vianda, en este caso yuca, ya que estamos en fin de año, estamos en temporada, y ensalada, supongo que de estación también. Un ligero arroz con la guarnición, el arroz blanco era para la doña, yo pedí arroz moro, vamos a esperar a que lo traiga. Bueno, sorpresa, se acabó el arroz con gris, como le decimos acá, así que tuve que comer arroz blanco. Para bajar la comida, un par de jugos naturales, en este caso jugos de mango, había también de fruta bomba, 80 pesos cada jugo. Bastante bueno que está, por cierto, bien espeso. Aquí está la cuenta. Me asombré de que no la hayan traído en una cajita como hacen en otros lugares, principalmente bares, para meter la cantidad de billetes. Recapitulando un poco. Frituras de malanga, 70 pesos. El plato fuerte, camarón a la plancha con pez loro, 910 y 2 jugos a 80 pesos cada uno, para un total de 1.254 pesos cubanos. Bueno, resumiendo un poco el tema de la comida. El plato fuerte estuvo bueno, el famoso pez loro que dice el camarero que está en peligro de extinción. Los camarones eran los hijos de los camarones que siempre comemos nosotros. Respecto a la guarnición, yo diría que la guarnición estaba un poco floja, o sea, como vieron nos encontramos un pelo con choronguito en el arroz. El trato realmente fue genial. Nos estaba explicando el mismo camarero que nos atendió. Bueno, nos atendieron 2 realmente, pero nos estaba explicando uno de ellos que hoy han tenido un mal día. Dice el camarero que es un buen lugar. No dudo que sea un buen lugar, pero que hoy han tenido un mal día. Recuerden que estamos en días festivos y se hace un poco compleja la cosa. Ahora todo el mundo está en la calle, todo el mundo sale. Y esto de que la guarnición que yo pedí se les había acabado, es algo a lo que ya estamos acostumbrados acá, o sea, nada fuera de lo común. El lugar, si van a este lugar, les recomiendo que se queden fuera, que no entren adentro, donde estaban las personas comiendo de adentro, porque los olores, la bulla, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, nada familia, espero que este video les sea útil, les sea instructivo y les haya sido informativo, que ese es el objetivo. Dejen un like si les gustó, comenten lo que crean. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video.